exterminio, pero perdieron sus raíces. Todos cumplían un prototipo. Su pelo, sus ojos, su cabeza encajaban perfectamente en los estrictos cánones de la raza aria. Era un objeto como de hierro, parecido a un triángulo. Lo ponían en la cabeza y medían si esta era muy grande o demasiado pequeña. Si estaba bien, el niño seguía adelante. Seguir adelante significó en 1941 para Halina, entonces una niña polaca de apenas 6 años, ser separada a la fuerza de su familia por los nazis, pasar a un centro controlado por ellos y después ser acogida por una familia alemana. Sus ojos azules, su pelo rubio y la distancia entre su frente y su cogote coincidían con los parámetros nazis para la raza aria. Ella es como Bárbara, Janusz, Anna, Irena o Eva, una de las decenas de miles de niños secuestrados por el régimen de Hitler en los países ocupados, sobre todo en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, en el que quizás sea el capítulo más desconocido de aquel totalitarismo criminal. Estaban destinados a convertirse en el futuro en parte de la élite nacionalsocialista. Me llevaron para hacerme un examen médico. Me midieron todo, por delante, por detrás, todo, también los dientes. Después dijeron, está todo en orden. Racialmente estaba en orden. La superioridad de la raza, el superhombre ario, siempre obsesionaron a Hitler y sus secuaces. Su objetivo era crear un nuevo hombre, para que, según sus perversas mentes, su pueblo no pereciese por los que consideraban síntomas de degeneración de los nuevos tiempos. La invasión de Polonia y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial suministraron a los irracionales especialistas nazis de la raza un nuevo campo de acción para su política de población. Por un lado, estaba el exterminio de la considerada por ellos vida indigna, de aquellos que calificaban como racialmente inferiores. Por otro, la selección de los que según ellos portaban, siguiendo criterios racistas, buena sangre. Ya en 1938, uno de los hombres fuertes de Hitler, Heinrich Himmler, había anunciado su intención de robar en el mundo entero toda la sangre germana. Para el jefe de las temidas SS, de aquellos hombres de uniforme negro, toda la sangre buena, germana, que no estuviese del lado alemán, podría ser un día su ruina. Su obsesión por la pureza de la raza no conocía límites. Y así Bárbara, Anna o Janusz, como muchos otros niños considerados valiosos, sanos e inteligentes por los nazis, se convirtieron en sus víctimas. Unos eran huérfanos, otros fueron arrebatados a sus padres biológicos, que en no pocas ocasiones acabaron en los campos de concentración o en trabajos forzados. Mis padres murieron en un campo de concentración. No sé si mi padre murió en la cámara de gas. Mi madre fue asesinada en 1944, en diciembre. Si pasaban las pruebas raciales, se procedía a su germanización, a arrancarles su identidad a la fuerza. Todos lo recuerdan con horror. Tenía que hablar solo en alemán. Si decíamos algo en polaco, nos pegaban. O nos llevaban, por ejemplo, al sótano, o no nos daban de comer. Me encontraba muy mal, me trataron muy mal. Me insultaban, me pegaban, me escupían en la cara. Tenía mucha hambre. Tenían que ser la juventud aria del futuro. A base de orden y disciplina, eran reeducados en centros controlados por las SS y en los que las cuidadoras eran convencidas nacionalsocialistas con pocos escrúpulos y dispuestas a convertirlos en buenos alemanes.
Los centros formaban parte de un entramado conocido como Lebensborn, una asociación creada por Heinrich Himmler en 1935 para apoyar y proteger a las familias consideradas de raza aria y a las madres solteras y a sus hijos que cumplían sus criterios racistas. Pero con el paso de los años y la guerra, en las casas Lebensborn acabaron también los llamados bastardos de Hitler, nacidos de la relación entre los ocupantes y mujeres de los países ocupados, y además los niños secuestrados. Después de unos meses, una parte eran dados en acogida o adopción a familias en la mayor parte de los casos del régimen o no sospechosas políticamente. Sus nombres habían sido germanizados. La entonces Halina Jachemska fue recibida por su nueva madre alemana como Helene Jachmann. Directamente la llamé mami porque me dio una manzana. Me dio una manzana y la cogí y dije, esta es mi madre, porque era tan buena. Fue una muy, muy buena madre. Realmente la mejor del mundo, de verdad. No me puedo quejar. Tampoco Bárbara acaba de entender por qué llegó a querer tanto a su madre de acogida. Quizás la explicación resida en algo tan sencillo para un niño como recibir cariño después de los palos y los castigos del Calvario pasado. Y entre lágrimas recuerda el tiempo vivido junto a su familia alemana, que califica de feliz. Había llegado para traer nueva vida a una casa llena de tristeza por la muerte de una hija, Ursel de 9 años. Me lavaron, me bañaron y me acostaron. Y cuando me levanté tenía una abuela, una tía, una mamá y un papá. Y ellos eran los padres. Algunos no corrieron la misma suerte que Halina o Bárbara. Y el suplicio continuó. Un día me oyeron hablar en polaco con otra chica y al día siguiente la profesora me llamó, me cogió de los pelos, me pegó y me dijo, tú, cerda polaca, te damos de comer y el Führer te ha dado un nombre y tú te atreves todavía a hablar en polaco. En los casos de las chicas secuestradas a una mayor edad, se trataba de hacer de ellas futuras madres arias, perfectas mujeres de su casa. Nos examinaron en profundidad, antropológica y ginecológicamente. Para nosotras fue un shock. Manipularon nuestra matriz para que no nos quedásemos entonces embarazadas. Estábamos en un centro donde nos preparaban para ser una futura ama de casa y una madre de raza. Con la liberación y el final de la guerra, llegaba para una parte de los niños secuestrados la hora del regreso a su patria. Polonia quería por encima de todo recuperar a los suyos. Era también una forma de demostrar que el país había vencido sobre los nazis. Pero muchos de los niños germanizados no querían volver, como Alicia y Elena. Confiesan que no querían separarse de sus nuevas familias. Y la vuelta en muchos casos no fue nada fácil. Habían sido desarraigados, habían crecido con costumbres distintas y, sobre todo, habían olvidado su lengua materna. Habían perdido su identidad. Mi vida en Polonia fue muy triste. Nadie me esperaba. Mi tío me llevó a Gdansk. Había 3 niños. Yo ya no sabía polaco y la lengua polaca no me gustaba nada. En el colegio siempre me llamaban Hitler. Fue terrible, de verdad. Me encontraba tan extraña, no tenía ningún tipo de sentimiento hacia mi madre. Mi padre, mi hermana, era para mí gente extraña. Yo no los conocía, a ninguno. Muchos de aquellos niños han podido reconstruir lo ocurrido en su niñez y saber en qué centros estuvieron, gracias a archivos como este en Bad Arolsen del Servicio Internacional de Busca. Una tarea más bien complicada, toda vez que los nazis destruyeron al final de la contienda una gran parte de los documentos de sus centros. Y además,
su terrible y perverso sistema había funcionado. El objetivo fue borrar las huellas del verdadero origen de los niños germanizados. Y en la mayoría de los casos lo consiguieron, como vemos en los papeles. De ellos no podemos obtener muchas veces sus verdaderos nombres y su verdadera procedencia. Y no podemos seguir. Volker Heinecke, a sus 63 años, lo sabe bien. Lleva desde hace 8 buceando en papeles para llegar a sus raíces. Fue acogido por una acomodada familia de Hamburgo después de ser secuestrado con tan solo 1 año y medio. Heredó el negocio familiar. No oculta que sus padres adoptivos eran declarados nazis, con los que confiesa siempre tuvo una buena relación. De pequeño se enteró que era adoptado, pero nunca llegó a hablar con ellos sobre este extremo. Hoy sabe que sus documentos fueron falsificados, que no nació donde dicen y que su fecha de nacimiento puede no ser correcta. Ha averiguado que se llamaba Alexander Litau y que procede de Ucrania, pero no consigue dar con sus verdaderos padres. Emocionado, pide poder saber dónde están sus antepasados. Si al menos tuviese una tumba, donde pudiera decir aquí está un tío, un hermano, quizás mi padre reposa ahí. Eso tiene mucho valor, si tuviese eso, pero no tengo nada. La vida es así tan fría, muy fría. También los documentos de Ingrid von Oelhafen, secuestrada a los 8 meses, fueron falsificados. Sus padres de acogida jamás le hablaron de su pasado. Aunque supo pronto que no eran sus verdaderos progenitores, porque los médicos se dirigían a ella como Erika Matko, nombre que consta en su cartilla de vacunación. Ingrid Erika, Erika Ingrid, no tuvo el valor hasta hace unos 4 años de buscar sus raíces, unas raíces que la conducen hasta Eslovenia. A través de pruebas genéticas ha conseguido saber que estaría emparentada con una rama de los Matko que residen en Rogaška Slatina. Pero allí vive también otra mujer con su mismo nombre y su misma fecha de nacimiento que se niega a ayudarla. Un misterio todavía sin resolver. Ahora me invade la curiosidad. Sería bonito saber más sobre mi origen, pero ya no es una necesidad. Todavía hay en estos archivos muchos destinos sin investigar. Una parte de aquellos niños, hoy alemanes, no saben siquiera que no lo son de origen, que fueron secuestrados por los nazis. Yo a los alemanes les digo siempre, gracias a Dios que no habéis tenido que pasar por esto. Y no deseo que nadie haga con vosotros, con vuestros hijos, lo que hicisteis con nosotros. Han aprendido a vivir sin rencores. Confiesan que no odian a los alemanes de ahora, solo a los nazis. Dicen que hay que mirar hacia un futuro en paz, pero quieren que su historia se conozca para que nunca más se repita en ningún lugar del mundo lo que nunca debió suceder.